tutorial se va a explicar el tema 3.5, desigualdades con expresiones racionales. Tenemos el primer ejemplo donde tenemos que la expresión 1 entre x tiene que ser mayor que 0. Vamos a evaluar algunas cosas para determinar cuál es el conjunto solución para la desigualdad. Primero, toda esta expresión es la que tiene que ser mayor que 0. Entonces, esto nos tiene que dar un resultado positivo. Veamos que 1 ya es positivo. ¿Por qué? Porque 1 es mayor que 0. Entonces, x también tiene que ser mayor que 0 para que el cociente de la expresión racional también sea positivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a concluir? Que como 1, que es el numerador, ya es positivo, es decir, que es mayor que 0, el denominador también obligatoriamente debe de ser mayor que 0. Y observemos que esto que hemos determinado aquí ya va a ser el conjunto solución para la expresión que tenemos acá. Es decir, 1 entre x va a ser mayor que 0 si x es mayor que 0. Es decir, los x que existen veamos aquí, como x tiene que ser mayor que 0, escribimos 0, infinito positivo. Y aquí escribimos el conjunto en su forma de intervalo. Y con esto ya resolvimos cuál es el conjunto solución para la expresión racional que teníamos acá. Veamos el ejemplo que tenemos para el literal B. Tenemos la expresión racional 1 entre x menos 1 menor que 0. Significa que el resultado de la fracción tiene que ser negativo, pero veamos que el numerador es positivo y para que toda la fracción sea negativa, el denominador tiene que ser negativo. Planteémoslo de esta forma: el resultado de la fracción tiene que ser negativo. Entonces el denominador, pero el denominador está representado por x menos 1, el denominador tiene que ser negativo para que así al dividir más entre menos, ¿qué es lo que vamos a obtener? Una expresión negativa, es decir, como lo que va a resultar va a ser negativo, entonces va a ser una cantidad que sea menor que 0. De lo anterior establecemos que x menos 1 tiene que ser menor que 0, es decir, tiene que darme un resultado negativo. Y aquí, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda una desigualdad lineal. Y para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Observemos que x se ve afectada por menos 1. El menos 1 lo cambiamos a este lado de la desigualdad y nos queda 1 positivo. Entonces 1 entre x menos 1 va a ser menor que 0 si x es menor que 1. Es decir, los x que existen en el conjunto que hemos obtenido lo vamos a escribir en su forma de intervalo. ¿Y qué es lo que y cómo nos va a quedar? Como dice que son los x que son menores que 1, es decir, que este conjunto tiende a menos infinito. Escribimos menos infinito, 1, y como es menor que 1, el 1 no está incluido y obviamente menos infinito tampoco. Y con esto damos solución al ejemplo que tenemos en el literal B. Veamos el ejemplo que tenemos en el apartado E. Tenemos una desigualdad con una expresión racional, pero veamos que la expresión racional tiene un negativo en la parte de aquí. Entonces, para trabajarlo de una manera más práctica,
vamos a multiplicar por menos 1 a ambos lados de la desigualdad. Al multiplicar por menos 1, ¿qué es lo que nos va a quedar? Observemos aquí. Veamos que cuando se multiplique por menos 1, la expresión de aquí va a dejar de ser negativa, pasa a ser positiva, por lo tanto, el sentido de la desigualdad va a cambiar y va a quedar de esta forma. Y multiplicamos por menos 1 y esto nos queda únicamente positivo. Y en la parte derecha siempre nos queda 0. Y ahora, ¿qué podemos ver? Que la expresión racional se va a definir como el resultado de una fracción que tiene que dar cociente positivo. Pero veamos que el numerador es 1 y ese 1 es positivo. Entonces, ¿qué es lo que también tiene que ser positivo? El denominador. Es decir, observemos aquí, el 1 es positivo, el denominador también tiene que ser positivo para que el cociente de la fracción, es decir, de esto de acá, dé positivo. Entonces, 2x más 3 tiene que ser mayor que 0 para que sea positivo. Y que obtenemos aquí una desigualdad lineal como la que se ha explicado en los temas anteriores. Y de aquí nos queda que 2x es el número 3, lo cambiamos, pasa a ser negativo y observemos que lo único que nos queda es el 2, que es el coeficiente de la x, pero ese número lo podemos mandar a dividir y como nos queda de esta forma, x mayor que menos 3 medios. Entonces, la expresión racional va a ser menor que 0 si x es mayor que menos 3 medios. Es decir, para los x existentes en, como aquí nos dice que x va a ser mayor que menos 3 medios, significa que x tiende a infinito positivo y nos queda de esta forma menos 3 medios, infinito positivo. El conjunto solución que hemos determinado aquí lo escribimos en su forma de intervalo.